Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches, amigos. Aquí empezamos. El excontralor Pablo Celi saldrá de la cárcel 4 de Quito luego de que este lunes un tribunal de la Corte Nacional de Justicia dictó medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Celi enfrenta dos procesos relacionados con el desvanecimiento de glosas. Un día después de haber cumplido 65 años, el excontralor Pablo Celi se benefició de 3 medidas sustitutivas a la prisión preventiva. Se trata del arresto domiciliario, vigilancia policial permanente y uso de dispositivo electrónico. Así lo determinaron los jueces del tribunal que lleva adelante la audiencia del juicio del caso Las Torres, luego de que Fiscalía solicitara la revisión de medidas cautelares para este procesado. Y a este pedido se allanó tanto Procuraduría como Petroecuador, lo cual obviamente parece que estamos enderezando en algo el proceso. Pablo Celi está conforme por lo menos a la tranquilidad de estar en su casa. La solicitud de Fiscalía respondería a una estrategia legal 2 días antes de que caducara la prisión preventiva dictada en contra de Celi, pues en este contexto su defensa habría podido plantear medidas sin ningún tipo de vigilancia adicional, como por ejemplo la presentación periódica ante una autoridad competente. Nosotros estábamos esperando la caducidad de la prisión preventiva, que es después de 2 días. Inclusive se lo realizó sin que haya sido señalado día y hora para esta audiencia. Mientras tanto, en horas de la tarde continuó el 4.º día de audiencia de juicio en el caso Las Torres, con la reproducción del testimonio anticipado del accionista de la empresa No Limit, José Luis de la Paz, mismo en el que detalló que el hermano del excontralor Pablo Celi, Esteban Celi, le exigió $500.000 para el desvanecimiento de glosas que pesaban sobre la compañía, además de un 5% del valor de cada planilla que le adeudaba Petroecuador a No Limit a cambio de agilizar los pagos. La sala tendrá que valorizar lo dicho en ese testimonio anticipado. Todos esos hechos tienen que ser probados por Fiscalía para que la teoría del caso acusativa por parte de la Fiscalía se mantenga. A más de este proceso por el delito de delincuencia organizada en el conocido caso Las Torres, Pablo Celi también enfrenta una causa conexa por el delito de cohecho. Por tal razón, su defensa asegura que su salida de la cárcel 4 de Quito no se dará de forma inmediata. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. En 15 horas y 30 minutos, el ex vicepresidente Jorge Glass consiguió el habeas corpus que lo dejó libre. Él ahora estaría en su domicilio ubicado en la vía a la costa. Vamos en vivo, ahí está también Joana Ramos para que nos cuente detalles. Hola, Joana. Buenas noches. Compañeros, muy buenas noches. Y es justamente lo ocurrido este fin de semana lo que para los expertos, los conocidos en el tema, llama mucho la atención por la celeridad con la que actuó la justicia. En menos de 24 horas se consiguió el habeas corpus y la salida del ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Tenemos una nota al respecto. Viernes 8 de abril, 21 horas con 18 minutos. El secretario de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en la parroquia Manglar Alto convoca para las 22 horas audiencia para que se analice el pedido de habeas corpus a favor de Jorge Glass Espinel. 22 horas con 58 minutos. Ante la ausencia física o virtual de Glass, la diligencia se declara fallida y a las 0 horas con 19 minutos del sábado 9 de abril se convoca a una nueva audiencia, pero esta vez para las 11 del día. De forma virtual, la audiencia se instaló estando presente Glass, su defensa, su equipo médico, un representante del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, un representante de la Policía Nacional y un representante del Ministerio de Gobierno. Este es un evidente tema de una asociación ilícita. Acá planificaron la salida de Glass con la complicidad del director de la cárcel, que estuvo allí, y el representante, y no se opuso, y al contrario, prácticamente se allanó a la pretensión de la demandante. Y ese mismo día, antes de las 20 horas, el juez Diego Moscoso falló a favor de Glass al otorgarle el habeas corpus que le daría su inmediata libertad. Y así fue. Domingo, 11 horas con 30 minutos de la mañana, el ex vicepresidente de la República, sentenciado por asociación ilícita y cohecho, salió de la cárcel de Cotopaxi. Debe ser el habeas corpus más rápido en la historia del Ecuador, desde 1830.
Es decir, nadie puede creer en este país que se presentó una demanda a las 11 de la noche y como por arte de magia, esto no es casualidad. Para el también constitucionalista Ramiro García, el proceso está cargado de vicios que lo hacen ilegal. De acuerdo a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, el artículo 44, el juez competente para conocer las acciones de habeas corpus es el del lugar donde la persona está privada de libertad. Si no se conoce dónde está privado de libertad, sería el de su domicilio. En el caso de Glass, estaba privado de libertad en Latacunga, Cotopaxi, y su domicilio en Guayaquil, Guayas. Pero hay algo más que debe llamar la atención y es que, según García, se ha abierto la posibilidad para que cualquier persona pueda pedir un habeas corpus y que pueda conocerlo cualquier juez. En favor de cualquier privado de libertad que está en la cárcel que sea, y en base de eso modificar inclusive sentencias ejecutoriadas. Una justicia entonces selectiva. Esto sería impensable e inimaginable siquiera para el 99.99% de los privados de libertad. ¿Solo para quién es posible? Bueno, para alguien que tiene el poder político o un enorme poder económico que pueda mover y que lograr que un juez multicompetente de Manglar Alto a la medianoche resuelva un caso para el que constitucional y legalmente no tenía ni jurisdicción ni competencia. Y una de las disposiciones que se quedaron planteadas en el habeas corpus es que el ex vicepresidente de la República, Jorge Glass, permanezca en su domicilio ubicado en el kilómetro 14,5 de la vía a la costa. Nosotros pudimos ingresar a esa urbanización privada y constatar que al menos ahí, de forma evidente, no existe resguardo policial. Incluso pudimos ingresar también a la urbanización en donde él vivía allá en 2017, cuando fue detenido el 2 de octubre de 2017 con prisión preventiva por el delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht. Nos informaron que él estaría en otra urbanización también en vía a la costa y que el resguardo policial estaría al interior de esta urbanización, como ustedes pueden observar a esta hora, bueno, en la parte externa de esta urbanización ubicada en la vía a la costa no se encuentra ningún representante, ningún uniformado de la Policía Nacional. Esta es la información a esta hora. Damos paso a estudios. Muy buenas noches. Buenas noches, Joana. Gracias por la información. Y el ministro de Gobierno ratifica que el Ejecutivo no ha pactado con ninguna fuerza política y que no tiene nada que ver en el habeas corpus concedido a Jorge Glass. Sostiene que la seguridad será reforzada para evitar una fuga del ex vicepresidente y que apelará a la decisión del juez en los próximos días. Que nada tiene que ver el gobierno con la salida de Glass de la cárcel, ratifica el ministro. Que no ha pactado con nadie, que no tranza con la justicia y que el director del SNAI apelará a esa decisión en los próximos días para que Glass vuelva a la cárcel, dijo el ministro de Gobierno. Todavía, de lo que entiendo, general me lo confirmará, no se ha recibido en físico la sentencia, aunque ya figura dentro del sistema y eso ha permitido adelantar el trabajo. Pero es evidente que dentro de este caso hay algunas irregularidades, primero con el fuero utilizado, segundo con las credenciales del juez y tercero con el procedimiento llevado a cabo. Es alrededor de esas ideas que se va a plantear la apelación. No supo responder por qué las autoridades del gobierno presentes en la audiencia no apelaron la decisión con energía. Sin embargo, dijo que mientras se apela la decisión del juez y se revoca la medida, se redoblará la seguridad de Glass para evitar una fuga. Este Ministerio de Gobierno ha oficiado al SNAI y a diferentes autoridades de migración incluidas el reforzamiento de la seguridad del señor Glass. Porque lo peor que podría pasarle a este país es que este señor se fugue. Y estamos claros que esa es una responsabilidad del Estado. El ministro admite que la excarcelación de Jorge Glass afectó la credibilidad del gobierno, aunque insiste en que nada tiene que ver con ello. Y ratificó la voluntad del Ejecutivo de ir a una consulta popular. Nosotros tenemos que avanzar con la consulta popular. Para nosotros la consulta popular es fundamental y tiene una serie de temas que consideramos de particular importancia para la vida institucional del país. De ahí los cálculos sobre qué tanto afecte la credibilidad o si nos va a ir bien o nos va a ir mal o qué tan bien nos va a ir son absolutamente secundarios. Jorge Glass cumplió este lunes sus primeras 24 horas fuera de la cárcel, donde permaneció por más de 4 años cumpliendo 2 sentencias ejecutoriadas y espera una tercera.
Si la Corte Provincial de Santa Elena revoca el habeas corpus del juez Diego Moscoso, Glass deberá volver a la cárcel. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Los titulares del Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia reconocen la actitud irregular del juez Diego Moscoso, que otorgó el habeas corpus a Jorge Glass, pero afirman que no tienen herramientas jurídicas o administrativas para impedirlo inmediatamente. 9 de los 21 jueces de la Corte Nacional de Justicia consideraron en su momento que Jorge Glass cometió los delitos que le imputó la Fiscalía. Y un juez de primer nivel, argumentando defender un derecho constitucional, echó al traste 2 condenas y puso a Glass libre. Nosotros, como Consejo de la Judicatura, a lo largo de nuestro periodo, hemos venido advirtiendo un abuso de las medidas de garantías jurisdiccionales. Un abuso en la acción de protección, un abuso en este caso del habeas corpus, porque el sistema prevé desafortunadamente que cualquier juez de primer nivel puede conocer una garantía jurisdiccional. Pero cree que el juez de Manglar Alto, Diego Moscoso, actuó al menos de manera irregular. Aunque para actuar y suspenderlo ahora debe esperar todo un procedimiento con el fallo de un juez superior de por medio, dice. Para decidir una suspensión se necesita un informe motivado y elementos que nos establezcan que existe una o se ha cometido una infracción gravísima, que se haga un mal uso, que se malinterprete o que se aproveche, eso está fuera del control. Este es un tema de ética jurídica. Aquí hay un punto fundamental. Si no tenemos una ética en el ejercicio, en la juridicidad, entonces cualquier cosa puede pasar y eso es lo que está ocurriendo. El presidente de la Corte Nacional de Justicia parte del respeto a la independencia de los jueces. Admite la posibilidad de un fallo irregular, pero sostiene que debe ser la instancia superior la que resuelva. Si es que existe alguna irregularidad, debe analizarse, debe investigarse. Incluso el SNAI, si considera que hay irregularidad, debe denunciar al juez, de modo tal que se investigue en derecho, en objetividad y se pueda dar una respuesta al país. Los presidentes del órgano administrativo y de la función judicial reconocen posibles errores, pero admiten que no tienen herramientas jurídicas o administrativas que les permita actuar de inmediato e impedir un posible delito al dejar en libertad con habeas corpus a un reo que cumple 2 sentencias. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y el juez Diego Moscoso de la Unidad Judicial de Manglar Alto es tendencia en el país tras resolver la libertad de Jorge Glass a través de un polémico fallo. Pero no es la primera vez que Moscoso decide algo a favor de Glass. Antes de ser juez, fue subsecretario de Rehabilitación Social. Conocido el fallo que dejaría fuera de prisión al ex vicepresidente Jorge Glass, esta es la primera imagen del juez Diego Moscoso Cedeño que circuló en redes sociales. Es el juez de Manglar Alto en la provincia de Santa Elena, lejos del lugar de prisión de Glass, lejos del que fuera el domicilio habitual de Glass antes de ir a la cárcel. Hoy está en los ojos de la prensa. Diego Moscoso Cedeño registra cargos en el sector público desde el 2017 como asesor del Ministerio de Justicia, aún en el gobierno de Rafael Correa. No obstante, tras su ascenso a subsecretario de Rehabilitación Social, Moscoso sonó en el caso Odebrecht. Sí, casualmente en un tema relacionado a Jorge Glass. Y es que Glass se había negado a usar el traje naranja que identifica a los privados de la libertad, a todos. Como funcionario de Rehabilitación Social, Diego Moscoso aceptó que el procesado y su tío Ricardo Rivera vistan como cualquier civil, aduciendo que no estaba prohibido hacerlo. Revisados algunos documentos, el polémico juez de Manglar Alto registra en el sistema judicial un proceso por tenencia de armas en 2014 y 2 recientes por alimentos. Moscoso, hasta ahora desapercibido en la mayoría de sus acciones, en 2020 llegó hasta la provincia de Santa Elena, a la unidad multicompetente de Manglar Alto. En lo más reciente, marzo de este año, se había pedido la suspensión de sus funciones, pero se evidencia que Moscoso ya tenía algo de poder. Pues no operó la suspensión, nadie lo toca. Días después falla a favor de Glass. Hoy el pedido de suspensión se retiró y su decisión, contra todo precepto legal, ha sido aceptada. Fausto Yepes, 24 horas.
A esta hora está reunido el Consejo de Administración Legislativa tratando las denuncias presentadas en contra de los 7 miembros de este organismo, el CAL, para la conformación de esta comisión evaluadora. Y hay novedades al momento. Vamos en directo. Belén Merizalde está allí para contarnos lo que ha pasado. Hola, Belén. Hola Milton, amigos televidentes, muy buenas noches. Hoy ha sido una sesión del CAL bastante compleja. Primero, no asistió la presidenta apelada, es decir, Guadalupe Llori, y tampoco la asambleísta de Creo, Natalie Arias. Como primer punto, se abordó aquí en esta sesión del CAL la denuncia presentada por el asambleísta independiente y también miembro del BAN, Gruber Zambrano. Esta denuncia era en contra de los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa. Después de conocerla, todos decidieron que debían excusarse, pero allí surgió algún inconveniente. Justamente varias discrepancias se presentaron entre los miembros del CAL que no sabían qué hacer después de excusarse, no sabían a dónde debían remitir esa denuncia. Escuchemos las declaraciones de la asambleísta de la Izquierda Democrática, Johanna Moreira, y también del presidente encargado, Virgilio Saquicela. Considero pertinente que no es momento de aferrarnos a ningún cargo, no es momento de que veamos primero por nosotros, por el puesto en el que nos encontremos, porque va a ser esa investigación, va a ser incluso esta comisión que va a poder determinar si incumplido o no, y va a ser el pleno al final del día con un informe no vinculante que tome una decisión. Cuando el Consejo de Administración Legislativa se encuentre impedido de tomar una resolución de fondo. Lo lógico hubiese sido que una comisión se conforme en el pleno de la Asamblea y haga el análisis del cumplimiento de funciones de todos los miembros. En el fondo nosotros no vamos a resolver la posibilidad de que se dé el análisis del cumplimiento no de funciones. De eso le corresponderá a la comisión ad hoc y luego resolver al pleno. Es decir, estas denuncias en contra de los 7 miembros del Consejo de Administración Legislativa, y también la presentada por la bancada de UNES, quedarían prácticamente en el limbo. Pero eso no fue todo lo que ocurrió en esta sesión, pues había una tercera denuncia, esta presentada por el asambleísta y jefe de la bancada del Partido Social Cristiano, Esteban Torres. Esta denuncia era únicamente en contra de la presidenta Guadalupe Llori. Pero aquí nuevamente surgió un inconveniente, pues en el pie de la firma constaba el nombre Luis Esteban Torres, mientras que en el reconocimiento de las firmas, la firma era por Luis Esteban Torres Cobo. Con este problema, nuevamente los legisladores decidieron, entre ellos, realizar una conversación con sus asesores también para saber qué procedía, puesto que el coordinador jurídico de la Asamblea señaló que de dar paso a esta denuncia se podría estar cometiendo un delito penal. Ya el presidente encargado, Virgilio Saquicela, dio un plazo de 20 minutos para conocer qué es lo que iba a pasar, y en este momento ya han retomado la sesión, presentaron un proyecto de resolución para calificar la denuncia en contra de la presidenta Guadalupe Llori, y ya en estos minutos se aprestan a votar. Nosotros estaremos aquí pendientes para darles la información en el momento oportuno. Eso es lo que les podemos contar a esta hora. Regresamos contigo, Diana, a estudios que tienen más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Belén. Gracias por la información. En otro tema, el ministro de Defensa confirmó que hubo complicidad por parte de varios uniformados militares para ayudar a alias NASA a salir y entrar a las instalaciones del Ministerio de Defensa. Las autoridades afirman que ya tienen ubicados a los uniformados, quienes serán sancionados. Además, el ministro dijo que se investiga cuántos militares están en la red de Miguel Ángel Nazareno. Las dudas sobre la participación de militares en negocios relacionados a la captación de dinero aún no son resueltas del todo por parte de las autoridades. De lo poco que han dado a conocer públicamente es que alias Don NASA no solo estuvo una vez en el Ministerio de Defensa, sino en 3 ocasiones. Esto empezó hace un año, usted sabe, Milton, pasó en Quevedo y en algunas unidades militares. Es seguro que hay todavía militares que están en este negocio de captación de dinero, de entrega de dinero de manera ilícita, y eso es lo que se va a investigar. Que hubo complicidad a favor de Nazareno para que ingrese y asimismo escape del Ministerio de Defensa, y que en efecto, al parecer, hay varios uniformados de las Fuerzas Armadas que están inmiscuidos en estos negocios piramidales. Hay complicidad de elementos dentro del ministerio que ya están identificados, van a ser procesados
y van a ser sancionados. Hernández sostiene que las investigaciones a la interna del Ministerio de Defensa continúan y que el siguiente paso es determinar con quién se reunía Nazareno dentro de la institución. Estaban utilizando el patio del recinto militar más grande del país o más importante del país para hacer actividades ilícitas. Sí, indudablemente que ahí existe una falta identificada ya de los que estaban de guardia. Inclusive hay un sargento que en la segunda camioneta donde estaba el señor Nazareno no le dejan entrar. Entonces él aprovecha y se entra por la parte de atrás del parqueadero. Y ahí entra un clase con uniforme y le dice al guardia, déjale entrar porque es un proveedor. Entonces eso se ve que hay una cadena de complicidad. Lo cierto es que por los hechos ocurridos el pasado jueves, varios uniformados militares serán sancionados por complicidad u omisiones. Así lo determinó un informe realizado por el comandante del batallón ministerial. Las sanciones van desde días de arresto de rigor o hasta la separación inmediata de la institución de estos malos elementos. Por este hecho, solo hay 5 ciudadanos detenidos que son parte de la banda liderada por alias Don Nasa, quien ya con una orden judicial de detención continúa prófugo de la justicia. Mientras tanto, el proceso de sanción contra los militares continuará hasta determinar quiénes están detrás de estos negocios ilícitos. En Quito, Paul Coello, 24 horas. Seguimos, amigos. El Pleno de la Corte Constitucional tratará en sesión extraordinaria el veto a la ley del aborto por violación. Entre el orden del día se incluyen puntos como la objeción presidencial y una acción de incumplimiento de sentencia. Un juego de ping-pong que una vez más demuestra el desconocimiento procedimental y legal de la Asamblea Nacional. Podría concluir con la publicación de una ley que incluye el veto parcial del Ejecutivo en el tema del aborto por violación, lo que complicaría más la ley que de por sí ya tiene deficiencias. Esta ley, que posiblemente se promulgue para ya el 16 de abril, sí que será objetada ante la Corte, pero ya esta vez a través de una acción pública de inconstitucionalidad, es decir, el control posterior. Según Livia Rivas, del Instituto Ecuatoriano de Estudios Legislativos, el veto parcial del presidente no fue calificado como inconstitucional y solo él puede hacerlo, pero la Asamblea se tomó la atribución de remitirlo a la Corte Constitucional por inconstitucionalidad, con precedentes no vigentes. La Comisión de Justicia consideró que no era una objeción parcial, sino que realmente por su contenido debía haber sido calificada como objeción por inconstitucionalidad. Este martes, en un pleno a puerta cerrada y reservado, la Corte Constitucional resolverá 2 causas, la objeción presidencial y una acción de incumplimiento de sentencia. El Pleno deberá tomar una decisión en el sentido de que si efectivamente el presidente de la República es el único que puede calificar una objeción como inconstitucional o no. Este procedimiento no está previsto en la Constitución, razón por la cual, pues, me imagino que señalarán que no tiene competencia y el proyecto retornará a la Asamblea. Para cuando se venza el plazo, seguirá siendo un proyecto de ley y salvo que la Asamblea Nacional lo trate y vote en el Pleno, será publicado a interés del presidente. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Miguel Falconi Puig es el nuevo embajador de Ecuador en Italia. Luego de obtener el beneplácito, el funcionario entregó sus cartas credenciales al presidente Sergio Mattarella en el Palacio Quirinal. El objetivo del embajador Falconi durante sus funciones será estrechar lazos comerciales con Italia. De hecho, se trabaja en la agenda para una visita del presidente Guillermo Lasso a ese país. El presidente Mattarella ratificó el apoyo a Ecuador en materia de asesoría en la lucha contra la delincuencia internacional organizada y la corrupción. Por tu salud. Hola amigos, muy buenas noches, bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Hoy hablaremos sobre la famosa recombinación XD, que no es nada más que la combinación del sublinaje de Omicron BA.1 y BA.2. Esto se identificó en enero en el Reino Unido y sigue siendo preocupante debido a su velocidad de transmisión, que parecería ser que inclusive es más rápida que Omicron. Hoy por hoy, pues más de 500 millones de personas nos hemos infectado por el virus del SARS-CoV-2 y al menos 6.1 millones de personas han fallecido, aunque sabemos que este número puede ser mayor a 21 millones de personas fallecidas por la enfermedad. La vacunación hasta ahora ha demostrado ser lo más efectivo en relación a disminuir las complicaciones
asociadas a la COVID-19. Pero con la llegada de Omicron el año anterior, pues retrocedimos mucho en términos de contagio y ocupación hospitalaria. Nos iba súper bien hasta la llegada de Omicron. ¿Por qué? Porque Omicron logra más o menos esquivar el sistema inmunológico, inclusive generado por vacuna o por enfermedad previa. Y esto de aquí pues hizo que en enero y en febrero tengamos más contagios que en todo el 2021. Hasta ahí todo bien, hasta la llegada de esta nueva recombinante XD, que sí nos preocupa, no solamente porque contiene material genético de los dos sublinajes de Omicron, es decir, BA.1 y también BA.2, sino que la velocidad de transmisión parecería ser que es 10% más rápida que Omicron. Por eso es que nosotros vemos que, por ejemplo, en Hong Kong hay muchísimos casos acelerados porque la susceptibilidad de la población todavía era muy alta ahí. Es decir, mucha gente sin contagiarse, llega una variante muy contagiosa, pues y mucha gente pues rápidamente se contagia. Nosotros aquí en el Ecuador parecería ser que estamos relativamente bien. No hay que confiarnos porque este sublinaje, esta, digamos, recombinación de XE, que no es una variante como tal, sí nos preocuparía porque podría seguir igualmente evadiendo el sistema inmunológico generado por la vacuna o por la enfermedad previa. Así que por ahora no sabemos mucho más de esto, todavía es muy temprano para hablar de la gravedad y la virulencia de la recombinante XE, pero tenemos que estar sigilosos, pendientes de esto, porque a veces parecería ser que la gente se olvidó de la pandemia. Y si bien hay que reactivarnos y hay que salir nuevamente a la vida normal, todavía tenemos que estar pendiente que todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Y si usted tiene síntomas o signos, pues quédese en casa, porque esa es la mejor forma de cortar la transmisión. Nos vemos en el siguiente segmento de Por Tu Salud. Por Tu Salud.